A continuación tendremos una entrevista sobre la transición energética en Latinoamérica y el Caribe y sus particulares condiciones de entorno, con la participación de Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de ARPEL, quien cuenta con más de 45 años de experiencia en la industria del petróleo y gas. El doctor Garibaldi se ha especializado en estrategia corporativa, planeación y valorización de portafolios de producción y de exploración. Nos acompañará en este espacio la periodista y escritora Claudia Palacios. Claudia es periodista desde hace 27 años y magíster en género. Actualmente es columnista en El Tiempo y presentadora en CMI. Ha sido directora, productora, reportera y presentadora en medios como CNN en español, W Radio, City TV, Canal Capital y Blue Radio. Ha sido directora, reportera y presentadora. Además, es autora de 3 libros y ha sido reconocida con premios como el Simón Bolívar, el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Álvaro Gómez Hurtado. Bienvenidos, Claudia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, María Mónica. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Siempre es complejo volver a traer a la gente después del café, pero nos alegra mucho que nos hayan esperado. Íbamos a tener esta conversación con Carlos un poquito más temprano, pero ya saben ustedes lo que a veces pasa con los vuelos que salen desde el aeropuerto del Dorado. Se retrasan 2 horas, así nomás. Bueno, hemos oído hablar del cambio climático en diferentes estadios, ¿no? La primera vez que yo tengo memoria de eso fue como verlo en la ciencia ficción, después verlo en las películas, después verlo como en manifestaciones callejeras que eran lejanas a la realidad, por lo menos la colombiana. Después el cambio climático se instaló en el discurso político y ya se empezó a hacer más cercano a nuestra realidad. Y hoy el cambio climático pues es algo que sentimos en nuestra piel, en nuestra cotidianidad, que lo vivimos o sufrimos con racionamientos, con inundaciones y con olas de calor. Paralelamente a esta manera como nos hemos ido aproximando al cambio climático, todos estamos demandando más equidad, menos pobreza, más bienestar y somos conscientes de que para esto necesitamos consumir más energía y que esto tiene una huella ambiental. Y en este contexto es que surge el concepto de transición energética como eso que nos va a permitir seguir desarrollándonos, dando bienestar a la gente, especialmente a las más vulnerables, pero con el mínimo impacto ambiental posible. Lo que pasa es que conciliar esas dos necesidades pues parece tan difícil como encontrarle la cuadratura al círculo. Y para entender cómo podemos realmente conciliar eso, pues tenemos al más idóneo de los latinoamericanos, que ya lo presentaba María Mónica, es Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de ARPEL, una asociación que lleva desde 1965 trabajando con las empresas, trabajando, haciendo incidencia, trabajando en lo público, en lo político, para poder hacer que esta industria crezca competitivamente y que se dé el desarrollo energético de manera sostenible. Carlos, bienvenido. No te digo bienvenido a Colombia porque vienes mucho, ya Colombia es también tu casa, pero qué bueno que podamos tener esta conversación y quiero empezar preguntándote o pidiéndote que nos des un panorama de América Latina y el Caribe en materia de transición energética. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Frank por la invitación y me siento muy halagado que me entrevistes tú. Así que me preparé como para un examen. Bueno, la transición energética está en marcha en América Latina y el Caribe y mucho más acelerado de lo que se podría esperar y después voy a explicar por qué. No somos comparables a las economías ricas, no hay una receta mundial de transición energética, tampoco hay una para Latinoamérica, porque somos un continente, una región muy heterogénea en todo sentido.
Entonces, como se mencionó a la mañana, hay una transición a la colombiana, hay una transición a la brasilera, a la uruguaya, etc. Tenemos también, aparte de la heterogeneidad en desarrollo, en pobreza, en dependencia de los hidrocarburos, etc., tenemos también heterogeneidad tenemos un problema de pobreza a nivel regional, más en unos países que otros, pero tenemos, según el CEPAL, 33% de la población bajo la línea de la pobreza en la región de América Latina y el Caribe, y un 13% en la indigencia y un 15% sin acceso a la cocina limpia. Además de todos estos problemas y heterogeneidades, incertidumbres y volatilidad política, etcétera, partimos con ventaja en la transición energética porque tenemos la matriz primaria más limpia del planeta. Usamos 5% la quinta parte de carbón que usa el promedio global. Usamos en la matriz, usamos el doble de la energía renovable que el promedio global. Usamos el doble que el promedio global de energía renovable en la generación eléctrica. Aparte, en el promedio global, el 75% de las emisiones de gas de efecto invernadero provienen del sector energético. En nuestro caso es el 43%. Está dominado nuestras emisiones por el uso de la tierra, la agricultura, la ganadería y la muy lamentable deforestación de la cuenca amazónica. Ahora, nos podríamos relajar entonces y decir no tenemos que hacer nada porque ya corremos con ventaja. No, lo estamos haciendo porque el cambio, como se mencionó en la mañana, el cambio climático es un fenómeno global y nos afecta a todos. Afecta nuestros cultivos y afecta especialmente a las zonas litorales y costeras de nuestra región. Y dentro de ese panorama pues está la tensión de la que yo hablaba hace un momento, que es la tensión de seguir utilizando los recursos que se obtienen por la industria extractiva en llevar bienestar a la gente que lo necesita y hacer la menor huella ambiental posible. En esa tensión, ¿cómo estamos en América Latina? ¿Quién está ganando, cuál de las dos partes está ganando el pulso y cómo estamos comparativamente frente a otras regiones? Bueno, estamos más avanzados que algunos países del norte global y estamos menos avanzados que la Unión Europea, por ejemplo. Pero estamos, como dije, bastante avanzados. Lo que tú hablas como tensión es la palabra que se inventó de trilema energético famoso, que tenemos que mantener la seguridad energética, tiene que ser accesible para todos y tiene que ser sustentable. Si fuera tan fácil, no habría dilema o trilema, ¿no? Sí, no es sencillo. Entonces, como dije, no hay una receta universal, no hay una receta regional. Cada país tiene que estudiar en nuestra región sobre todo, y en el sur global, sus circunstancias y su punto de partida. Y nos gusta decir que tienen que ser plurales, justas e inclusivas. Somos muy heterogéneos. Por ejemplo, Uruguay, Chile y Costa Rica, ¿qué tienen en común? No producen hidrocarburos, los tienen que importar, son países con amplias clases medias y tienen poca gente en la pobreza y están bastante desarrollados. Para ellos tiene todo el sentido del mundo de destetarse de los hidrocarburos, que es un commodity que tiene volatilidad de precio, y generar su propia energía doméstica, que está regulada, y seguir el modelo europeo. Pero, por otro lado, tenemos a México, Trinidad, Tobago, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y Argentina, que son países productores de hidrocarburos y donde los hidrocarburos tienen un gran peso en el desarrollo, en el empleo, a la inversión extranjera directa, el producto bruto, etc. No les podemos exigir a esos países que no desarrollen sus recursos y los moneticen. Entonces, pero tienen que hacerlo de manera sustentable. Entonces, el tema es cómo los gobiernos, que no es fácil, alinean sus compromisos climáticos con el desarrollo sostenible. Ya vamos a hablar un poco más de eso, pero mencionaste el norte global, el sur global, y yo quiero saber qué puede aprender el sur global
de cómo los países del norte global que han logrado hacer una transición energética, digamos, bien calificada, ¿qué podemos aprender de ellos? Bueno, si yo elijo 14 países del norte global, son diferentes también. Una cosa es la Unión Europea, que tiene una gran homogeneidad sociocultural, tienen toda la infraestructura, no tienen gente en la pobreza y la infraestructura es compatible, están integrados. ¿Okay? Toda la Unión Europea usa el mismo voltaje, el mismo trocha de ferrocarril, etc. Para ellos y son importadores de hidrocarburos netos. Para ellos es muy fácil, como los países que mencioné en América Latina, más desarrollados, volcarse a las energías renovables. En otro lado del norte global tenemos Estados Unidos. Es decir, mientras que en la Unión Europea el compromiso con la transición energética es estructural, en Estados Unidos, por ejemplo, el compromiso es coyuntural. Depende de cuál de los dos partidos esté en el poder y tenemos una elección bastante contestada entre los dos. En Estados Unidos se mueve a través de subsidios como tax credits, ¿no? como créditos fiscales, y hay una gran inversión bajo esta administración del gobierno para facilitar la infraestructura de las energías renovables. Pero eso puede cambiar. Pero nosotros en Latinoamérica y el Caribe, como dijimos, somos heterogéneos y no podemos seguir ninguna de las dos recetas. Pero eso era lo que te iba a preguntar. Tú mencionaste como dos grupos, ¿no? De América Latina y el Caribe. Tú podrías decir, al grupo de los países que son productores de hidrocarburos y que todavía tienen unas poblaciones con más necesidades básicas insatisfechas, ¿le conviene más la fórmula del norte global estadounidense o del norte global europeo? Y al otro grupo le conviene más, Correcto, ¿cuál de los dos? Correcto. Pero, ¿cuál dirías, digamos? Bueno, sí, no, los países que tienen petróleo no es un mal modelo el que tiene Estados Unidos, bajo la administración Biden, de tener incentivos con el IRA, se llama Inflation Reduction Act, pero trata también de la transición energética, con incentivos para la transición energética, mientras al mismo tiempo siguen explorando, siguen produciendo hidrocarburos, siguen produciendo shales y abrieron a la exploración áreas del Golfo de México y de Alaska, porque se necesitan, como se ha dicho a la mañana, y vamos a repetir varias veces durante estos días, se necesitan todas las formas de energía en paralelo. A pesar de que se ha repetido eso, o sea, que una transición energética no debe ser excluyente, que requiere soluciones múltiples, pues también hay otra realidad que es una realidad que incluso, o a la que no le sirve la evidencia científica, que cuestiona la evidencia científica, los datos, los cálculos y las proyecciones, y esa es una realidad que está muy fundamentada o abanderada por ciertas ideas ambientalistas y también algunas ideas políticas que piden una transición más acelerada, más rápida, más abrupta, más radical. Para hablar de este tema yo quiero proponerte que hagamos como un contrapunteo, si se puede llamar así, para primero hablar de cuál es el impacto ambiental de las energías renovables, porque a veces también cuando se habla de energías renovables la gente cree que pues ahí no hay ningún impacto y eso es falta de entendimiento de qué son las energías renovables. Entonces yo te las voy a ir mencionando y tú me vas diciendo cuál es el impacto ambiental. Hablemos de la que es más conocida y que en Colombia pues la usamos muchísimo, nuestra matriz es limpia mayoritariamente. La energía hidroeléctrica, ¿cuál es el impacto ambiental? Bueno, tiene un problema de dependencia de las corrientes, dependencia del clima que provoca intermitencia y tiene su propio impacto socioambiental, no solamente en las ecologías, donde se construyen las represas, sino también en el desplazo de las poblaciones. Es decir, quiero aclarar que no voy a hablar mal de ninguna forma de energía renovable. Lo único que quiero reforzar es que todas tienen sus problemas, no hay solución mágica, no hay una solución reduccionista y simple que resuelva los problemas y que no se puede apostar todas las fichas a una sola forma de energía. Pero sigamos con el ping-pong. Sí, nuclear. La nuclear es fabulosa, está volviendo, se están rehabilitando o dejándose de abandonar
centrales nucleares que se empezaban a abandonar. Tiene un problema con los desechos radiactivos, que hay que guardarlos en algún lado por siglos, pero no en mi patio trasero, ¿no? Hay que llevarlos a un lugar lejano y pobre. Y aparte, hay que vencer el problema de comunicación, que hay una aprensión social por las películas, por las series, etcétera, sobre la seguridad de las centrales nucleares. Biocombustibles. Biocombustibles también es una muy buena solución, pero compiten con agua y por tierra con los alimentos. Eólica. La eólica, bueno, tiene intermitencia. Cuando no hay viento no funciona, tiene ruido. Algunos ambientalistas se quejan que chocan pájaros y chocan murciélagos y tiene un efecto visual. Nadie quiere que le pongan los molinos en su playa o en su barrio. Solar. Lo mismo, intermitencia, porque cuando no hay sol no funciona, hasta que mejoren las baterías, la acumulación requiere tierra. Hay un problema con el desecho de los paneles obsoletos. Es una tecnología que cambia muy rápidamente. Entonces, muy rápidamente los paneles que uno tiene son obsoletos y hay que reemplazarlos. Y tiene un problema geopolítico, que el 93% de los paneles de las celdas fotovoltaicas de polisilicio se producen en China, 93%. Así que hay una gran dependencia con China. Ya vamos a hablar un poquito del asunto geopolítico en esto, pero sigamos con los tipos de energía geotérmica. La geotérmica también es fabulosa, es algo que podemos hacer como petroleros, porque hay que hacer pozos, pero también hay que hacer fracking, y hay gente que tiene problemas con el fracking. Entonces el fracking puede lubricar la actividad sísmica, porque la geotérmica normalmente sucede en zonas de gran actividad tectónica. Hidrógeno. El hidrógeno es una gran solución, es muy interesante, la que está de moda. Todavía es cuestionable su comercialidad sin subsidios. Ahora hablemos de algo que ya, pues en Colombia no hay tantos vehículos eléctricos, pero excepto creo que por este año, año a año ha ido subiendo la compra de vehículos eléctricos. Repito, por un reporte de prensa que vi este año parece que no va bien. Pero también la gente que dice, bueno, me paso a vehículo eléctrico, no es que tenga cero impacto ambiental. No, el vehículo eléctrico es interesante, tiene un problema de autonomía todavía, y últimamente estamos observando que muchas marcas de autos que se iban a volcar 100% a los eléctricos están reculando y volviéndose a los híbridos. Es decir, las proyecciones de venta de eléctricos se están modificando un poquito. ¿Y cuál es el problema? El problema es que, como toda electrificación general que queramos hacer, depende de los metales y los minerales críticos, que tienen sus propios problemas. Un vehículo eléctrico requiere 6 veces más metales y minerales críticos que uno de combustión interna. La energía eólica de 10 a 16 veces más que la energía térmica, la energía solar unas 10 veces más. Entonces estamos hablando y necesitamos para 2050 6 veces la producción de metales y minerales críticos que tenemos hoy. Entonces estamos hablando de una transición energética o de una transición extractiva. Vamos a cambiar trépano por pala y todos sabemos que tienen sus propios problemas socioambientales. Una mina de cobre abierto en Chile hay que cavar un pozo de 5 kilómetros de largo por 3 de ancho por 1 de profundidad, con su propio efecto ecológico e intensidad. Y aparte, los minerales críticos y los metales están mucho más concentrados geopolíticamente que el petróleo y el gas. Es mucho peor que el OPEC. Tenemos el 70% del cobalto en la República Democrática del Congo, que con ese título parece un poquito un oxímoron. El platino, 70% en Sudáfrica, etc. El grafito de los ánodos de las baterías, 65% en China. Pero eso en materia bruta. En capacidad de procesamiento, más de la mitad del cobre, litio, níquel, cobalto y tierras raras se purifican y se procesan en China. Claro, y ahí conectamos con los problemas geopolíticos de los que ya hablabas hace un momento, que conocemos lo que puede suceder cuando pues, un territorio determinado tiene determinadas riquezas y hay diferencias ideológicas que ponen en riesgo, digamos, el abastecimiento, la explotación de esos recursos. Y hay otro tema que no sé si es tan cercano a nuestra realidad, y es que las empresas se quejan con justa razón de
de lo difícil que es encontrar los permisos para llevar a cabo los proyectos. Pero llevar a cabo los proyectos de energías verdes tampoco es que implique automáticamente que los permisos son más fáciles y más expeditos. Sí, normalmente tienen las mismas limitaciones que tienen los proyectos fósiles de aceptación social. Todo el mundo le gusta solar y eólica, pero no en el patio de mi casa, como la cárcel. Son necesarias, pero no aquí. Y tiene también el tema de repetime la pregunta que me perdí. Sí, estábamos hablando de lo que llamamos permisología. Ah, la permisología. Sí, tienen los mismos problemas de permisos ambientales y un lead time muy largo. Por ejemplo, si volvemos a los metales y minerales críticos, el lead time de una mina en promedio son 17 años. Mientras el más largo para el oil and gas en agua profunda es de 6 a 8 años. Y bueno, tenemos que recordar que para 2030 faltan solamente 6 años y para 2050 faltan 26. Claro, y esas fechas son claves porque son las fechas para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible o las meta de net cero carbón, que ya vamos a ver si nos queda tiempo de hablar de eso. Carlos, en varios países, incluido el nuestro, pues una de las maneras de posicionar el tema de la transición energética como en la primera línea de prioridad, es decir, nada, las empresas, la industria extractiva hay que ponerle más impuestos y de esa manera los vamos a obligar a ser más verdes y también de esa manera vamos a tener más recursos para subsidiar la transición energética, etcétera, etcétera. Mi pregunta es si ya ustedes desde Arpel tienen alguna evidencia de que el aumento de impuestos, de gravámenes a la industria extractiva, tiene alguna relación en beneficios ambientales o eso todavía no se está viendo o no se va a ver. Bueno, es una solución simplista y reductiva a un problema muy complejo y multidimensional. Y normalmente los problemas así no pueden resistir ese tipo de soluciones simples, porque se provocan consecuencias no esperadas, por la ley de las consecuencias no esperadas. No es la única manera, la de subir los impuestos. Primero fue autoinfligida por las compañías. Las grandes europeas, que en el gráfico que nos mostraste tú, estaban bien arriba a la derecha, ¿no? Decidieron hace unos años que iban a cosechar hidrocarburos y no iban a sembrar más. Y bueno, tenemos un problema de seguridad energética, se siguen necesitando los hidrocarburos y un par de ellas ya tuvieron que volver atrás. Porque las empresas no solamente tienen accionistas que son activistas del cambio climático, sino también accionistas que son activistas del dividendo que quieren recibir. Eso fue autoinfligido. Después los bancos, las multilaterales, los fondos de inversión institucional y los fondos de inversión patrimonial se reunieron en Glasgow y decidieron que la manera de acelerar la transición energética era ahogar de capital a las empresas petroleras. También contraproducente y han empezado a pedalear para atrás. Porque lo único que se hace es tener consecuencias no esperadas de tener problemas de seguridad energética y alentar el carbón, por ejemplo. Entonces, lo de aumentar impuestos, en vez de sacarle capital, aumentarle los impuestos, tampoco funcionan. Yo creo que deberían estar haciendo todo lo contrario. Los gobiernos que están pensando en eso, vamos a competir para nuestra seguridad energética por menos capital, porque hay restricción de capital para los hidrocarburos. Entonces, los países de la región tienen que competir entre ellos y tienen que competir con otras provincias petroleras en el mundo por menos inversión. Entonces, por el contrario, habría que bajar un poquito el government take quizás, considerarlo, porque 60% de algo es mejor que 90% de nada. Y además hay otra realidad en la que me gustaría que profundizaras, que es la dificultad para financiar la transición energética. Vale un dinero que no está llegando. ¿Qué datos nos puedes compartir de eso? Estamos recibiendo, primero, los países desarrollados prometieron desde el COP15 en el 2009 y después está reafirmado cada COP
y reafirmado en el Acuerdo de París de 2015, que los países desarrollados le iban a dar 100.000 millones de dólares al año a los países en desarrollo para caer su transición energética. La plata no aparece. Sí, recién apareció este año, pero eso se necesitaba esas inversiones. Para llegar a Net Zero Emissions, se necesitaban esas inversiones entre 2020 y 2025. Estamos en 2024 y recién empieza. Después se les da a la transición energética en el año 23. Descarbonización y transición energética se invirtió 1/3 de lo necesario para llegar a Net Zero Emissions para 2050 y la mitad de lo necesario para energías renovables. Y América Latina, por ejemplo, con 8% de la población mundial, recibe 4% de esas inversiones. Entonces, mucho ruido y pocas nueces. Alguien tiene que pagarlo. Entonces, ¿quién lo va a pagar? Los países del norte global que generaron históricamente desde la revolución industrial 43% de las emisiones y todavía con el 14% de la producción, incluido China, emiten el 25% de las emisiones, porque ¿lo tienen que pagar ellos o tienen que pagarlos nuestros consumidores y nuestros gobiernos con sus economías? Bueno, el punto es que con esas expectativas de inversión se fijaron unas metas, esa inversión no llegó, habría que ver si esas metas se pueden mantener o no. Sí. Carlos, la siguiente pregunta, advierto, yo no sé si tú me vas a entender esto, pero varias personas aquí en el público, me puede traer problemas en casa, pero igual la voy a hacer, porque la pregunta tiene que ver con que cuando se habla de transición energética, inmediatamente se nos viene a la cabeza un pozo petrolero y ese es como el malo de la película, ¿cierto? Pero resulta, también lo sabemos, pero no, por alguna razón no es lo primero que se instala en nuestra mente, que hay otros sectores que son también contaminantes o que tienen un gran impacto en las emisiones, gases de efecto invernadero. Y casi no se habla de ellos. No sé si es una muy buena estrategia de ese sector o una pésima estrategia del sector de hidrocarburos, pero quisiera conocer si ustedes desde Arpela le han echado cabeza a eso. Bueno, estamos muy preocupados nosotros con la comunicación de nuestra empresa. Nos hablamos entre nosotros, acá estamos predicando al sínodo de obispos, ¿no? Entonces estamos todos de acuerdo, pero nos comunicamos muy mal externamente y para eso tenemos un comité de comunicaciones con participación de las empresas asociadas, donde planchamos los mensajes que queremos dar para la comunicación externa. Nosotros no comunicamos fehacientemente, por ejemplo, lo que mencioné, que en América Latina y el Caribe la energía produce 43% de las emisiones de gas de invernadero y 45% es el uso de la tierra. Claro que lo nuestro es más fácil de corregir y no es excusa para no lo corrijamos. Un ejemplo de las emisiones que es muy grave son las emisiones de metano. Como ustedes saben, las emisiones de metano son hasta 82 veces más perniciosas que el dióxido de carbono en la atmósfera. Pero la realidad es que, entonces, un mensaje simplista es que hay que apagar la historia de la industria de los hidrocarburos para que no haya más emisiones de mercado, de metano. Bueno, en nuestra región el 40% de las emisiones de metano son naturales, ¿no? Y solamente el 60% son antropogénicas. De las antropogénicas somos responsables del 13%, mientras que la ganadería es el 55% responsable de las emisiones de metano. Claro que es más fácil controlar los mecheros, los venteos y eliminar las fugas de metano en esta industria que evitar los venteos de las vacas, por ejemplo. Pero les voy a dar un ejemplo muy simple. Cuando uno hace la lista de países de Latinoamérica que tienen más emisiones de metano, salen los países petroleros porque son los más grandes. Pero cuando uno lo hace por cápita, los que tienen las mayores emisiones de metano por cápita son Uruguay y Paraguay. ¿Qué tienen de común Uruguay y Paraguay, aparte de terminar en guay? Producen 0 hidrocarburos, son importadores, tienen las matrices energéticas más limpias porque dependen de la energía hidroeléctrica. Y comen un montón de carne. Y son muy intensivos en agricultura y ganadería. En Uruguay, donde tengo la oficina, hay 3,5 vacas por persona,
Alguien tiene las mías, las tiene alguien, yo no las tengo, pero eso provoca una intensidad. ¿Nos exime eso de no hacer nada? No, porque con nuestra contribución del 8% del total de las emisiones, tanto naturales como antropogénitas, esa diferencia hace una diferencia muy grande y lo podemos hacer. Tenemos la tecnología, la mitad de las emisiones de metano se pagan solas. Bueno, voy a decir para el público que lo sabe, qué bueno que entonces Fedegan no está en la SAC, porque entonces no me afecta tanto los intereses de mi propia casa. Carlos, aprovechemos los últimos 5 minutos para mirar qué se puede hacer, porque las cosas, pues el diagnóstico es el que ya dijiste, el panorama es como ya está, tenemos hay unas diferencias políticas y el debate y los temas ambientales de transición energética y de cambio climático pues no van a desaparecer de las contiendas electorales y demás. La industria pues está en la situación en que está, con unos gravámenes más altos de los que tenía hace un tiempo y pues el cambio climático está porque lo sentimos. Con esos 3 ingredientes que seguramente no vamos a modificar acá automáticamente, ¿qué es lo que realmente puede hacer esta industria para lograr como ese equilibrio y ese balance y poder seguir estando presente en el país? Bueno, en casa tenemos que portarnos lo mejor posible, tenemos que descarbonizar nuestras operaciones, nuestras instalaciones, nuestros procesos y nos estamos diversificando liderado por las empresas nacionales de la región, como Ecopetrol, Petrobras y YPF, diversificando sus portafolios de productos energéticos con energía renovable. Eso es lo que hacemos para adentro y lo tenemos que hacer bien, tener transparencia, tener cumplimiento, etcétera, porque si no, necesitamos eso para no solamente tener financiamiento, sino para atraer a las nuevas generaciones a que trabajan en nuestra industria. Pero tiene que haber mejor articulación empresas, Estado, capital y sociedad. El Estado es responsable de poner las condiciones para que vengan las inversiones. Hay que invertir no solamente en hidrocarburos para mantener la seguridad energética, hay que invertir en renovables, hay que hacer la infraestructura, hay que invertir en minerías, y hay que hacer la infraestructura para todo eso. Se necesitan grandes capitales que vengan y las condiciones tienen que estar. Primero, tiene que haber una política de Estado. Política de Estado no es política de gobierno. Política de Estado es una política que va más allá de los ciclos ideológicos o de los ciclos electorales. Y tiene que haber, congruente con esa política de Estado, tiene que haber una regulación que sea razonable y que sea predecible desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista cambiario, desde el punto de vista aduanero, etcétera. Entonces, por ejemplo, Brasil, que se lleva casi la mitad de las inversiones que vienen en el upstream, o la mayor parte de las inversiones, tiene eso. Más independientemente de quién está en el poder, hay una política de Estado que guía la transición energética de Brasil, en los 2 caminos paralelos, como mencionaste vos, que es el camino del petróleo y el gas y el camino de las renovables. Tienen una matriz energética limpísima Brasil y tiene la regulación que hace que eso funcione. Bueno, pero aquí estamos en un escenario distinto y hay empresas que han decidido parar proyectos porque no hay nueva exploración y ese tipo de cosas que tú ya conoces. Entonces el mensaje es, sigan trabajando en la infraestructura pensando en el largo plazo, o ¿cuál es el mensaje para la realidad colombiana específicamente? Bueno, como sabes, no es mi lugar hablar de la política de un país en particular. Yo hablo de generalizaciones y para mí el ejemplo de Brasil, de tener una visión de largo plazo, que no sea ideológica, no importa que esté Lula o que esté Bolsonaro, hay una continuidad política, hay transparencia, hay independencia judicial, hay independencia de poderes y se respetan los contratos. Cuando esos ingredientes están presentes y hay pragmatismo, no dejarse llevar por la ideología y un agnosticismo tecnológico. Todas las formas de energía son necesarias y no se puede apostar a una sola, porque hay mucha incertidumbre y hay muchas condiciones de contorno y ni las compañías ni los estados pueden apostar mal, poner todas las fichas a un solo número. Entonces tiene que haber una diversidad
energética y tiene que haber pragmatismo y tiene que haber cooperación. Quedan 2 minutos y tengo 3 preguntas para respuestas muy cortas. ¿En qué ha pecado la industria? Se habla mucho del greenwashing, por ejemplo. Bueno, nosotros tratamos de evitar en nuestro comité de comunicación el greenwashing. Para mí está muy bien que se anuncien vamos a hacer 0 emisiones netas de gas de invernadero para 2050. Para mí es mucho más contundente decir el año pasado bajamos las emisiones de metano 20%. Y en cuanto, vos ya que mencionás pecado, las actitudes de las compañías, si tomo una metáfora religiosa, esas compañías del gráfico bien arriba a la derecha, que nos mostraste, que son las compañías europeas, esos vendrían a ser los ordenados, ¿no? Los que se ordenaron religiosamente y son sacerdotes de la nueva religión transición energética y están encausados a transformarse en empresas de energía renovable. Después vienen los practicantes que van a misa los domingos y están manteniendo y creciendo sus hidrocarburos a la misma manera, al mismo tiempo y descarbonizándolos, a la misma manera que se diversifican. Después están los agnósticos o los creyentes sociales que los arrastran a misa en Navidad y en Año Nuevo y son los que dicen, bueno, vamos viendo, vamos a hacerlo, vamos viendo y algo hay que hacer, hagamos un piloto. Pero no hay ateos. En la industria no queda nadie que diga que no hay nada que hacer, que podemos seguir igual. Esa es una buena analogía. Y por último, Carlos, ¿deben estas empresas de esta industria pensar en unos retornos diferentes, en unas ganancias diferentes? Ya la transición energética las debe poner a pensar en menos rentabilidad, pero cambiar el mindset y decir, de todas maneras, ¿vale la pena estar en este negocio? Bueno, nos guste o no nos guste, lo vamos a tener que hacer. Hay una cosa muy sencilla. Cuando vendemos moléculas de un commodity que tiene volatilidad de precio, como sabemos, tiene riesgos geológicos, riesgos operativos y riesgos de superficie, porque somos una industria muy expuesta a la parte política. Cuando yo vendo, y tiene que tener un retorno conmensurable con eso. Si nos convertimos en vendedoras exclusivas de electrones, el electrón tiene un precio regulado, tiene poco riesgo, tiene un retorno más chico también. Se van a tener que acostumbrar nuestros accionistas o vamos a tener que devolverle el dinero pagándole dividendos o comprándole las acciones de vuelta o se van a tener que acostumbrar a que estamos entrando en una época de las petroleras donde pueden bajar los retornos y puede hacerse más demorado el payout. Pues yo me voy a quedar a propósito de eso último que dice con una frase que me llamó la atención y que la apunté aquí más o menos rápido, entonces no sé si la voy a decir textualmente. Hablaste en algún momento de accionistas que son activistas por el cambio climático, pero también de los dividendos y eso me sonó a una crítica y creo que es interesante para que este debate pueda continuar a la hora del siguiente coffee break o del almuerzo. Por supuesto, se quedan muchos temas que quisiera preguntarle a Carlos, pero hemos culminado el tiempo. Te agradezco muchísimo esto que nos has compartido y, por supuesto, a la ACP, a Frank, por invitarme. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.